En esta noche vamos a traer el tema titulado No hay injusticia en Dios. No hay injusticia en Dios. Les cuento por qué traigo esta enseñanza en esta noche. Porque todavía, y siempre va a haber, ¿no? Y siempre va a existir, y creo que tal vez nosotros estuvimos en ese mismo dilema con el asunto de la predestinación. Hay personas, y con toda razón, ¿no? Porque el apóstol Pablo mismo también se hace la misma pregunta. ¿Qué vamos a decir? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Hay personas, cuando se les menciona o se les enseña o se toca el tema de la predestinación, lo primero que dicen, eso no es justo, ¿verdad? Me dijeron hace poco, ¿cómo es posible? O sea, lo que tú me quieres decir es que si hay dos, uno sí y uno no. Entonces toca decir, sí, pero Dios es el que sabe quién sí y quién no, ¿verdad? Porque la predestinación es una verdad doctrinal, bíblica, que no la podemos negar. Puede que haya diferente manera de explicarla, pero decir que no existe la predestinación es sencillamente, no sé, ignorar algo que está en el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de las 14 epístolas del apóstol Pablo para la visita, ¿verdad? Para que nos entiendan. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Quiero que comiences poniendo en tus notas lo siguiente. La predestinación es una verdad doctrinal bíblica. La predestinación es una verdad doctrinal bíblica. La predestinación es una verdad doctrinal bíblica. Por lo tanto, bendecidos, tenemos dos opciones, ¿correcto? O ignoramos esa verdad doctrinal, o la estudiamos y la enseñamos de la mejor manera responsable que podamos, ¿correcto? Tenemos que ser diligentes, como dice en Timoteo, ¿correcto? Estudia con diligencia para poder presentarte como un obrero que no tenga nada de qué avergonzarse. Entonces, es una verdad que está ahí, es una verdad que tenemos que conocerla porque es importantísima, porque eso nos da seguridad a nosotros de nuestra salvación, de nuestra eternidad, de nuestra esperanza, porque no podemos andar por el mundo como hijos de Dios inseguros de nuestra salvación y de nuestro futuro con el Señor, ¿verdad? Además que la Biblia lo habla. Pero esta reacción primaria, ¿no?, de las personas, pero es que eso no es injusto. Entonces, la última vez que me pasó hace unos días, me pongo a pensar si nosotros tenemos el derecho de decir eso. Si nosotros tenemos el derecho de juzgar a Dios de esa manera, o de juzgar esta realidad de la predestinación. Si nosotros tenemos la condición moral para pensar que Dios es injusto por no entender esta doctrina, ¿correcto? Por no creer. Entonces, en esta noche yo voy a dar mi respuesta a las personas que reaccionan de esa manera. Ve conmigo a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Yo sé que para algunos es un repaso, para otros es un recordatorio y para otros es una aclaración. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? ¿Todos? Amén. Efesios 1, vamos a leer desde el 3, por favor. 3 y 4 creo. No, 3, 4 y 5. ¿Estamos ahí? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según cómo nos escogió en Él antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo. Hubo una acción, bendecidos, de parte de Dios hacia sus escogidos. Y esa acción es una decisión donde nosotros no participamos, ¿correcto? Y una cosa importante que tenemos que comprender y entender en cuanto a la predestinación se refiere, porque la predestinación es en cuanto a nuestra salvación y nuestra herencia. Ahí es donde interviene la predestinación de Dios. La predestinación de Dios, yo personalmente no creo que Dios predestinó que tú te compraras un carro Toyota. Esa decisión es tuya. O sea que si hay un libre albedrío es ese. Pero en cuanto a la salvación se refiere, no es un acto del hombre, sino que es un acto de Dios. ¿Por qué razón y propósito? Porque Dios escogió de que la salvación sea solamente para la gloria de Él. Si nosotros tenemos algún tipo de intervención, aún en la decisión de seguir al Señor, entonces tenemos de qué jactarnos, ¿verdad? Pero la jactancia en el nuevo pacto está ¿cómo? ¿Cuál es la palabra que dice el apóstol Pablo? La jactancia está... ¿Está qué cosa? Excluida. La jactancia en el nuevo pacto está excluida. No existe la jactancia. Entonces aquí el versículo 4 dice, según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. La palabra santos ahí son, o es separado, ¿verdad?, para Él. Somos separados, porque fuimos escogidos, somos separados. Según como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos o separados y sin mancha de Él en amor. Habiéndonos, ¿qué cosa? Predestinados para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo. Te das cuenta que la predestinación tiene que ver con la salvación, porque ahí te dice que te predestinó para ser adoptado, no para otra cosa. En cuanto a tu futuro y el mío eterno, nosotros somos salvos y adoptados en la familia de Dios por una soberanía de parte de Dios. No hay ninguna otra razón, bendecido, por la cual tú y yo creemos en Jesucristo. No porque somos mejores que el que está al lado y él no creyó y yo sí. No, es un acto de gracia de parte del Señor. Y aquí te está diciendo que la predestinación es en amor. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por Jesucristo en sí mismo, según el beneplácito de ¿quién? De su voluntad. Quiere decir que Él quiso predestinarnos para ser adoptados hijos suyos. Entonces mire el versículo 6. Para alabanza de la gloria ¿de qué? De su gracia. Por el cual nos has hecho ¿qué? Aceptos en el amado. Entonces, la predestinación para ser adoptados hijos de Dios es, pon en tus notas, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces nosotros no podemos tener ningún tipo de intervención ahí, ¿no? Porque si es para alabar su gracia y la gracia es un don no merecido, entonces nosotros no podemos tener ningún tipo de intervención en el asunto. Tiene que ser un acto soberano y tiene que ser un acto de Dios. Entonces la realidad es de que la palabra del Señor, el Evangelio, habla de la predestinación. No es un tema que lo podemos, se pudiera no tocar, ¿verdad? Hay gente que ni habla de la predestinación, tal vez porque, tal vez no quieren comprometerse con lo que vayan a descubrir en el texto bíblico, tal vez no la puedan explicar o tal vez sencillamente no les conviene por alguna razón. Pon en tus notas, por favor, la predestinación no es un acto de injusticia de parte de Dios. La predestinación no es un acto de injusticia
de parte de Dios. No lo hay bendecido. La predestinación no es un acto de injusticia de parte de Dios. Pero es una realidad, bendecido. La predestinación es una realidad. Es algo soberano de parte de Dios. Ve a Juan 6, por favor. Juan 6. Vamos a ir al libro histórico de Juan. Es evangelio desde el punto de vista de una buena noticia que llegó el Mesías, pero no es el nuevo pacto, ¿correcto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son el nuevo pacto, sino que hablan de la historia del cumplimiento del Mesías y la llegada del Mesías. Capítulo 6, versículo 37, por favor. Juan 6, 37. Dice, bendecidos, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera, ¿verdad? O sea, que el Señor está diciendo, mira, todo lo que el Padre me da. Pero entonces mira el 43. No, el 44, perdón. 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué dice? No le trajere. ¿Qué es eso, bendecido? Predestinación. Bendecido, tú y yo estamos en Cristo porque al Padre, en su voluntad, le fue para Él un beneplácito. Él quiso traernos a Cristo. De otra manera, ¿qué hubiera sucedido? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día ¿qué? Postrero. ¿Qué es eso? Resucitaré en el día postrero para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos trae a Cristo para entonces Él después mostrar en nosotros, personas que no lo merecíamos, su gracia. Algo glorioso, ¿no? Algo glorioso. Entonces, y esto obviamente es para las personas que tienen un problema de conciencia en cuanto a este asunto. Personas que dicen, es que eso no es justo, no lo entiendo, ¿cómo así de que uno sí y uno no? Tenemos que recordar una cosa, hermanos, nosotros no amamos más que Dios. Nosotros no somos mejores que Dios. Dios ha amado más que nosotros. Y no solamente ha amado más que nosotros, ha mostrado su amor más que nosotros. Porque pensar que hay injusticia en Dios, que no la hay, porque el apóstol Pablo dice de ninguna manera, es pensar que entonces nuestra justicia moral humana no llega a comprender algo que es injusto, porque nosotros somos moralmente capaces de poder juzgar eso. Pero Dios, a través de la historia con el hombre, ha mostrado que es un Dios de amor. Si nosotros estamos seguros que Dios es un Dios de amor, no podemos pensar de ninguna manera que hay injusticia en Dios. Te voy a dar solamente algunos ejemplos. Ve a Romanos 5, por favor. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a darte ejemplos de que Dios es amor. De que Dios muestra que Él es amor. Y de que Dios es bueno. Lo que sencillamente muchas veces hay que aceptar la verdad, su verdad, y se acabó. Romanos 5:5, por favor. Si alguien de los que nos va a escuchar por nuestra página de internet se puede identificar con este sentimiento de que es un acto injusto la predestinación, pues entonces lo invitamos a que tome en consideración lo que estamos leyendo hoy, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no avergüenza,
Porque, ¿qué cosa, bendecido? Porque el amor de Dios. El amor de Dios está derramado o ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es ¿qué? Dios nos amó, nos llenó de su amor, pero encima de eso nos ha dado ¿qué? Su Espíritu. El Espíritu Santo en ti es la evidencia de que tú eres un hijo de Dios, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Dios muestra que Él es bueno con nosotros. Mire el versículo 8 ahí mismo, por favor. Mas Dios encarece o muestra, ¿qué cosa, bendecido? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendecido, cuando nosotros escuchemos de la predestinación o enseñemos a alguien de la predestinación y tú miras esa reacción, recuerdémosle a esa persona que nosotros no amamos más que Dios. Es más, nosotros nunca vamos a llegar a poder demostrar cualquier amor que nosotros podamos sentir como Dios ha demostrado hacia nosotros. Dios no solamente ha dicho que nos ama, Dios ha demostrado que nos ama. Ve a Romanos 8:35, por favor. Y ahí vamos a ir caminando poco a poco. Ahí mismo en Romanos, capítulo 8, versículo 35. ¿Estamos ahí? Dice, ¿quién nos apartará de qué? O sea que, bendecido, lo que nos une a Dios es ¿qué cosa? Su amor. O sea, nosotros estamos en Cristo por una motivación de Dios, su amor. Entonces, ¿cómo se nos puede ocurrir decir que hay injusticia en la predestinación? No hay injusticia. Porque Dios no solamente ha dicho que nos ama, sino que ha demostrado que nos ama. ¿Quién es el? Dice, ¿quién? Te dije el 35, ¿verdad? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Porque eso es lo que está en juego acá. O sea, ¿qué nos une a Cristo? Su amor por nosotros. ¿Qué puede destruir ese amor entre nosotros y Dios y Cristo? Nada. Aquí te lo dice. Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Versículo 37, por favor. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. No solamente lo dijo, pero lo ha demostrado que Dios es amor, que nos ha amado. Dice, porque estoy persuadido, convencido, seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura o cosa creada nos podrá apartar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendecido, aquí en la pregunta está, si el vínculo que nos une a Dios, que es el amor, puede romperse. Porque eso es lo que nos une a Dios. Según lo que acabamos de leer acá, lo que nos une a Dios es su amor para con nosotros. ¿Qué puede hacer perder a Dios su amor para con nosotros, de Él soltarnos o dejarnos de amar? Según lo que acabamos de leer, ¿qué cosa? Nada. Entonces, cuando Él predestina, cuando Él escoge, cuando Él llama a alguien que ya había escogido, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Lo hizo como por amor. Eso es algo bendecido, es algo inquebrantable. O sea, yo creo que tú y yo podemos estar tranquilos de que como Dios nos ama, nada nos puede separar de su amor.
Entonces, cuando hablamos de la predestinación, tenemos que recordar que la predestinación es un acto de amor. Y no solamente es un acto de amor, es un acto de amor inquebrantable. Una vez se manifiesta que la persona, oyendo el Evangelio, creyendo el Evangelio, siendo sellado por el Evangelio, que es un hijo de Dios, bendecido, eso es para siempre. Nadie puede quebrantar esa relación con Dios. Segunda de Corintios 13:14, por favor. Segunda de Corintios 13:14. Mira cómo se despide el apóstol Pablo acá. Segunda de Corintios 13:14. Bendecido, no hay injusticia en Dios. Es mejor decir que no comprendemos la predestinación, correcto, que juzgar a Dios, de ninguna manera. Es que el mismo apóstol Pablo, después de que habla, que lo vamos a leer ahorita, si es que nos da tiempo, en cuanto a la predestinación del pueblo de Israel, cuando dice que no habían hecho ni bien ni mal, ¿verdad? Al final él dice, qué profundas son las sabidurías y los misterios de Dios. ¿Quién ha leído su mente? Dice. Estamos ahí, 2 Corintios 13:14. Mire el apóstol Pablo cómo se despide. La gracia del Señor Jesucristo, ¿y qué más? Y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí habla del amor de Dios con nosotros. Vea Efesios 2:1, por favor. Por cierto, tenemos varios estudios en la página de internet que hablan de esto. Además, hay un estudio que se llama la predestinación en cuanto a la salvación, creo. Se los recomiendo. Se los voy a poner en los mensajes, como les puse uno hace poco, creo que fue ayer o antier, para que por favor toquen el link ahí y lo escuchen. 2:1, ¿verdad? Mira, si nosotros tenemos el derecho de juzgar a Dios, nosotros no amamos más que Dios, bendecido, nosotros no somos más justos que Dios. Dice capítulo 2, versículo 1, y a vosotros Él os dio vida. Eso es algo bueno, ¿verdad, bendecido? Eso tiene que venir de un Dios bueno, de un Dios de amor, que mientras nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo Él? Nos dio vida. Dice, y a vosotros Él os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros también conversamos o estuvimos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne o los deseos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Estamos perdidos, ¿sí o no? Estamos perdidos, bendecidos. No había manera de nosotros salvarnos si no fuese por un acto soberano de Dios. Estábamos perdidos, porque no hay justo ni aun ¿qué? Uno. Empero, sin embargo, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Ese es Dios, bendecido. Y la predestinación es una realidad, y la predestinación es un acto de amor, no es un acto de injusticia de parte de Dios. ¿Por qué Él hace las cosas de esa manera? Bendecido, si no lo entendemos, pues nos quedamos calladitos, ¿verdad? Más nada. Pero nunca decimos, ni nos puede pasar por la mente, que es injusto la predestinación. La predestinación es una realidad, la predestinación es un acto de amor, porque la motivación de Dios salvar a los que se van a salvar es motivado por su misericordia y por su amor. Entonces, todos aquellos llamados y escogidos, lo único que está haciendo Dios es manifestando en ellos su misericordia. Porque en Romanos 9 dice, vasos de ira y vasos de ¿qué? De misericordia. Y nosotros somos un vaso de misericordia. El 4, por favor, otra vez, dice, empero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Aún estando nosotros, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados. ¿Un muerto puede contestar un llamado? Pues si está muerto no puede. Por eso es que nos tuvo que resucitar. Mira, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó juntamente con Él. Y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendecido cuando mencionemos la predestinación y tenemos una respuesta así. Déjame ver si entiendo, me dijeron. O sea, que uno sí, uno no. Entonces ya tú ves que comienzan como a ponerse bravos. Entonces, yo pienso en ese momento, pensé en ese momento, ¿pero acaso esta persona ama más que Dios? Si Dios ha mostrado su amor hacia nosotros. Y esto me pasó hace mucho tiempo, bendecido. Lo que pasa es que lo tenía ahí pendiente el estudio. Dice el versículo 7, para mostrar, mira, aquí está el propósito, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Bendecidos. El hecho de que Él nos haya escogido es un acto de bondad. El hecho de que la gracia de Él esté en nosotros es un acto de bondad de parte de Dios. No hay injusticia en Dios, en lo absoluto. Efesios 5:2, ahí mismo por favor, Efesios 5:2. Vamos a leer desde el 1, por favor. Desde el 1. Porque acaso ese no es el punto principal, bendecido, cuando alguien puede pensar que la predestinación es injusto porque pensamos nosotros que es injusto. Porque esa es la única razón por la cual se puede pensar que es injusto, que esa persona dentro de sus estándares morales y principios dice, no, pero que eso no es justo. Todo el mundo debería tener la misma oportunidad. Pero es que no depende de la gente, depende de Dios. Porque aún los que son salvos no son salvos porque se les dio la oportunidad, no, es porque Dios los escogió. Más nada que eso. Pero no se nos puede olvidar que Dios es amor, que es un acto de amor. Mira el capítulo 5, versículo 1, así que sed seguidores de Dios como hijos amados. Somos hijos que Dios nos ama. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Bendecido, no solamente dice que es amor, sino que mostró que es amor. ¿Entregó a quién? A su Hijo. Se entregó a sí mismo por nosotros por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Ve a primera de Juan 3.1, por favor. Juan ahí habla unas cosas muy ciertas. Primera de Juan 3.1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces por el amor de Dios, nosotros somos llamados hijos de Dios. Ese es el vínculo que te une a Dios, bendecido. Tal vez nunca habíamos pensado en eso. Hablamos de gracia, hablamos de fe, hablamos de justificación, hablamos de redención, hablamos de nuevo pacto, hablamos de todo. Pero nunca se nos puede olvidar que el vínculo que nos une a Dios es su amor. La motivación de Dios por ti y por mí es su amor. La motivación de Dios por justificarnos, perdonarnos, bendecirnos, es su amor. Todo es por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Pensar que hay injusticia por la predestinación no tiene ninguna base bíblica, bendecido. Ve ahí mismo a primera de Juan, el capítulo 4, versículo 7, por favor. ¿Qué dice ahí en el principio del 7, en el tuyo? Porque en el mío dice carísimos. Amados. Ok, amados. ¿Ah? Sí, porque tú estás leyendo la 1602 entonces también. Ya. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios.
Y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, aquí te lo dice. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No solamente dijo que era amor, sino que mostró que era amor. Nos dio evidencia que era amor. Porque mucha gente, ¿verdad?, te dicen, oye, cualquier cosa me llama, que lo que tú necesites. Cuando lo llama, porque somos imperfectos, bendecidos, somos seres humanos imperfectos, y Dios nos ha escogido precisamente imperfectos para mostrar su gracia, porque tiene que ser por gracia, porque no cumplimos nada, no, somos imperfectos, bendecidos. Pero cuando nos mencionan la predestinación, tenemos la osadía de decir, eso es injusto. ¿Tú sabes qué? Mira, con todo lo que estamos leyendo, Dios tiene todo el derecho a hacer lo que quiere. Y sin embargo, no es injusto. Vamos a leer el 9 otra vez, por favor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Sabemos qué significa propiciación, ¿verdad? Una acción favorable. La acción de Cristo fue una propiciación, fue un acto favorable hacia Dios porque fue un sacrificio perfecto. Propiciación es un acto, una acción agradable, algo que satisfizo a Dios, la justicia de Dios. Eso es lo que es propiciación. Propiciación es un verbo, es una acción. Y Cristo fue la propiciación, la acción agradable por nosotros a Dios. Porque el pecado no podía quedar impune, ¿no? El pecado no quedó impune. Se castigó a alguien, en este caso fue a Cristo, por nosotros. Vamos a terminar bendecidos. Sí, le lleva hasta el día. Vamos a terminar con Romanos 5 y vamos a leer todo del 1 al 11, vamos a leer. Romanos 5, por favor, y ahí vamos a terminar. Dios es bueno, ¿no? Y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Romanos 5, 1, por favor. Porque te voy a terminar el estudio con lo que realmente deberíamos de nosotros concluir. Que es la realidad de la verdad de la predestinación, que es un misterio, ¿sí o no? Es un misterio. Ahora, ¿cuál es la actitud de nosotros, bendecidos? Porque si nosotros decimos, ok, nosotros no tuvimos nada que ver con nuestra decisión de seguir a Cristo, de creer en Él, fue un acto de Dios, fue un llamado de Dios desde antes de la fundación del mundo, todo eso lo llegamos a entender, le damos gloria a su gracia, ¿no? Para alabanza, alabamos su gracia. Pero es una actitud de agradecimiento. O sea, conocer y saber que tú no hiciste nada, que te escogió Él por amor, ¿qué te toca hacer? Agradecerle. Señor, yo sé que no es todo el mundo, yo sé, pero el hecho de que yo sea parte de los llamados y escogidos, vivo una vida agradecida a Él, porque Él te adoptó sin merecerlo, por gracia. Nadie aquí lo merece, bendecido. No lo merecías antes, no lo vas a merecer ahora y no lo vas a merecer después. Nunca vamos a merecer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Lo que pasa es que lo ignoramos por esta carne, ¿no? Esta carne no puede llegar a imaginarse las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, pero sin embargo nos las va a dar por su gracia. Capítulo 5 de Romanos, ¿verdad? Amén. Capítulo 1, versículo 1, perdón, dice: justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, la paciencia experiencia y la experiencia esperanza. Y la esperanza no avergüenza. En otras palabras, lo que nosotros esperamos, porque esperanza es esperar,
no puede avergonzar porque se va a cumplir, porque lo hizo Dios. Dice, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza o pecadores, a su tiempo murió por ¿quiénes? ¿Buenos o malos? Malos, ¿verdad? Impíos y malos. Hacen impiedad. Ahí estábamos nosotros, pero sin embargo Dios no solamente dijo que nos amaba, sino que nos mostró que nos amaba. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, aunque quizás por uno bueno alguno aún osara morir. Más bien encarece o muestra su amor, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es un acto de amor, eso es un llamado, eso es escogernos desde antes de la fundación del mundo por amor. Pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, no éramos amigos bendecidos, éramos enemigos, pero aún así, siendo enemigos, porque ya él nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte, el acto de propiciación, por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Todo eso por un acto de amor con personas que eran impíos y que éramos, ¿qué cosa? Enemigos. Y Dios tuvo la acción, la iniciativa para salvarnos, y no solamente salvarnos, sino darnos todo lo que nos ha dado, las primicias del Espíritu. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción, bendecidos? Romanos 9:14, y ahí terminamos. Romanos 9:14. Tú sabes que vea Romanos 11:32, por favor. Y aquí está la base de todo, bendecidos. Dios es soberano, Dios es justo, aunque nosotros no lo podamos entender. 11:32, ¿estamos ahí? Dice, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Ahí está hablando de Israel y de los gentiles, ¿correcto? Todos, todo es todo. ¿Y cuándo te encerró en incredulidad o en desobediencia? Dice algunas versiones. ¿Cuándo te metió en un cuerpo, bendecido? Cuando crea un cuerpo y nosotros nacemos de un cuerpo, de una mujer, estamos encerrados en desobediencia. Estamos en esta carne que lo único que hace es lo malo. Pero entonces el apóstol Pablo, mira cómo se expresa: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero, o quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas, a él sea la gloria por siempre. Amén. Está la conclusión, bendecido. Son incomprensibles sus juicios o sus decisiones. Eso es lo que un juicio significa. E inescrutables sus caminos. Pero anteriormente el apóstol Pablo hizo la pregunta: ¿hay injusticia en Dios? Dijo que de ninguna manera. ¿Acaso el alfarero, dice, acaso el barro le dirá al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso Dios, dice, no tiene la autoridad, la potestad de hacer vasos de ira y vasos de misericordia? Tiene el derecho, ¿verdad? Pero sabemos que no hay injusticia en Dios. También sabemos y hemos aprendido en esta preciosa noche de que lo que nos une a Dios es el amor de Él por nosotros, y esa es una unidad inquebrantable, bendecido. Si se te olvida, recuerda Romanos 8:31 en adelante, donde te dice: nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:35 al 39, para ser más específico.
Romanos 8, 35 al 39, ahí te dice que nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que lo que te une a Dios es el amor manifestado y mostrado, no solamente, demostrado a través de nuestro Señor Jesucristo por su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto. De lo contrario, estamos listos.